para informar a Pedro y a Juan. Ahora, quiero que entiendan algo. Debido a que nosotros vemos el relato con una visión retrospectiva, hoy podemos mirar esto y verle con una visión retrospectiva de 2020. No debemos ser demasiado duros con María. Intentemos ubicarnos en su situación. Imagínese que usted regresa a la tumba de un amigo íntimo o pariente un par de días, apenas un par de días después del funeral. Al acercarse al sepulcro para dejar las flores, ve que la tierra ha sido sacada de la tumba. Se encuentra con que el ataúd está abierto y junto al agujero y el cuerpo ha desaparecido. ¿Qué pasaría? Bueno, le aseguro que se quedaría realmente estupefacto y daría por sentado que por alguna razón que usted no conoce habían exhumado el cuerpo. Bueno, algo parecido era lo que estaba imaginando María. Quiero que entiendan algo, hermanos. Para ninguno de ellos estaba en mente la posibilidad de la resurrección. Sin embargo, Jesús lo había anunciado una y otra vez, pero ellos no lo habían creído. Sus seguidores podían ver sucesos solo por ojos naturales, y la visión sobrenatural es algo dado por Dios. Ahora, aparte de la broma que hice con las mujeres, quiero enfocarme un poco más en este aspecto de las mujeres, porque el hecho de que las mujeres hayan sido testigos de la resurrección de Jesucristo le añade un significado muy especial a esto, y podríamos decir que tiene una fuerza de evidencia aún más grande a favor de la resurrección. ¿Por qué? El hecho de que los evangelios documenten que algunas mujeres descubrieron la tumba vacía apoya la autenticidad de la historia. ¿Por qué? Porque el testimonio de las mujeres en el primer siglo carecía de absoluta credibilidad. ¿Entendieron? O sea, las palabras de una mujer no valían absolutamente nada. El testimonio de una mujer mucho menos. Por lo tanto, no habría motivo para informar que ellas encontraron la tumba vacía si no era verdad. Si esto hubiese sido una falsa, no habrían sido las mujeres las elegidas para darle a correr a aquella mentira. El sitio de la tumba de Jesús era conocido por cristianos, judíos y romanos, así que podría ser verificado por los escépticos. En realidad nadie, ni siquiera las autoridades romanas o los líderes judíos, declararon jamás que la tumba contenía todavía el cuerpo de Jesús. No encontramos ningún testimonio acerca de eso. Más bien ellos estaban tratando, o tuvieron que tratar con la sorpresa de que la tumba estaba vacía, el cadáver había desaparecido. Al contrario, fueron forzados a inventar una historia absurda de que los discípulos, aún sin tener un motivo o oportunidad, robaron el cuerpo. Ustedes recuerdan que hace varios meses, creo que fue en la semana de resurrección, hablamos de esto. Una historia que ellos inventaron y que sin quererlo se convirtió en una de las más grandes evidencias a favor de la resurrección. Los mismos enemigos inventaron la historia de que se habían robado los discípulos el cuerpo de Jesús, que ellos estuvieron dormidos y que en realidad vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. Como dije, es una historia absurda. Si ellos realmente estaban dormidos, ¿cómo pudieron saber que fueron los discípulos los que se robaron el cuerpo de Jesús? En segundo lugar, no habrían escogido a mujeres para proclamar ese mensaje. Repito lo que dije, el testimonio de las mujeres carecía de absoluta credibilidad en el primer siglo. Y sin embargo, la Biblia nos habla de que fueron mujeres las que presenciaron esto. Quiere decir que aquí encontramos un patrón donde está el movimiento de Dios
pero no como nosotros los seres humanos habríamos hecho las cosas, sino como Dios efectivamente lo hizo. Quiero que consideremos un cuarto aspecto, una carrera hacia la evidencia. Pedro y Juan entran al sepulcro, verso del 3 al 8, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ellos escuchan el informe de María Magdalena. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, una carrera de alta velocidad. De los dos, Juan llega primero. Modestamente no menciona su nombre, pero dice que el otro discípulo al que el Señor amaba llegó primero. Se detuvo a la entrada de la cueva y entonces mira hacia adentro. Pedro, que no pudo ganar la carrera, sin embargo, llega y se cuela. Él observó sin necesariamente entender. Vio los lienzos. Pedro llega un momento más tarde solo para abrirse paso hasta la cueva. Era imposible para Pedro quedarse parado allí mirando. Él tenía que entrar, observar, comprobar de primera mano si era cierto o no lo que le estaban contando. Examinó con el propósito de investigar la condición curiosa de los lienzos. El verso 6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El sentido general de la descripción de Juan es que la resina y las vendas habían quedado como una especie o habían formado un capullo hueco en donde había estado el cuerpo. En otras palabras, como que ellos vieron solo la cáscara, ¿verdad? Las vendas, la resina, el cuerpo de una manera milagrosa se había escapado de estas mortajas. Ahora, piense en esto. Una y otra vez lo hemos mencionado. Alguien que se hubiera robado el cuerpo, ¿creen ustedes que se había tomado el trabajo de quitar las mortajas y colocarlas en esa forma? O por lo menos hubiera desenvuelto los lienzos y los hubiera arrojado a un lado, si no se hubieran llevado todo. Todavía más tarde, la tela que se usó para atar la mandíbula de Jesús había sido enrollada y puesta a un lado. Si esto era realmente una patraña, una mentira, se realizó de una manera sumamente complicada. Piense. Finalmente Juan entra en la tumba y allí dice que se da cuenta, percibe con comprensión, dice la palabra creyó. O sea, lo captó, como decimos nosotros, se le prendió el foco, ¿verdad? Ató todos los cabos y se dio cuenta de que Jesús había resucitado. Se le iluminó la mente y el espíritu. En ese momento volvió en sí. En ese momento se dio cuenta. Es como cuando nos ocurre a nosotros un verdadero encuentro con el Señor, que nos damos cuenta de nuestra propia condición. Por primera vez ellos pudieron entender todo lo que Jesús había dicho acerca de la resurrección. Al menos Juan. Porque en último lugar hubo una gran lentitud para creer. Los discípulos tardó para creer. Verso 9. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Juan explica la razón para la lentitud de los discípulos para captar el pleno significado de lo que vieron. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 22: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. No entendían la necesidad de la resurrección del Mesías. Por cierto, habían profecías que hablaban acerca de esto.
pero la necesidad de ellos era más una necesidad lógica. Quiero explicar algo, hermanos. Para el primer siglo, los eruditos judíos luchaban por comprender cómo el Mesías podía sufrir y morir por amor de una nación, y sin embargo cómo podía también vencer a los enemigos, guiarlos a ellos como pueblo de Dios hacia la prosperidad y lograr establecer un imperio mundial. Una teoría sugería que las profecías mesiánicas precedían el surgimiento de dos individuos, uno que iba a dar su vida, que iba a sacrificar su vida, y el otro que reinaría en su lugar. Esas profecías, que parecen evidentemente conflictivas, como un verdadero acertijo, hasta que Juan reconoce la resurrección corporal milagrosa de Jesús, la persona de Jesús, el Mesías que vino a resolver todas las cosas. En otras palabras, al Jesús resucitar, Él estaba demostrando ser quien había dicho que era. Piensen, hasta este momento había estado realizando milagros, transmitiendo enseñanzas profundas, transformando vidas. Sin embargo, la gente rechazaba una y otra vez su mensaje. Lo acusaron de blasfemia por querer o por proclamar que Él era Dios. De hecho, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 24, encontramos una declaración de Jesús asombrosa. Y déjenme decirle, bastante osada, si realmente Él no era quien dice que es. Una declaración sumamente osada para un ser humano, un simple ser humano. Es más, si Jesús hubiera sido un simple ser humano, esto sería una gran blasfemia. En Juan capítulo 8, verso 24, dice Jesús: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La resurrección de Jesús demostró sin lugar a dudas que Él era quien dijo que era. Y aquí, observen esto, Jesús enseña que la salvación no está en creer en algo acerca de Jesús. La salvación no está en tener una opinión acerca de Jesús. Hay mucha gente por ahí que cree algo acerca de Jesús. Otros que creen que Jesús era un gran maestro, un hombre muy sabio, algunos un tremendo filósofo, un gran revolucionario. Otros han llegado a decir que fue el primer comunista que existió. Muchas opiniones acerca de Jesús. Pero si usted mira este verso que acabamos de leer, la salvación está en creer que Jesús es quien Él dijo que era. ¿Lo entiende? No es creer algo acerca de Jesús. No es tener una opinión de lo que nosotros pensamos que es Jesús. Es creer lo que Él dijo que era, quien Él dijo que era. Y ahí claramente Él dice: moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, si ustedes no creen que yo soy Dios, van a morir en sus pecados. No se deje engañar cuando se encuentre con alguien que le diga: ah, sí, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesucristo es tal cosa. Pregúntele acerca de Jesús. Y aun cuando le diga: yo creo que Jesús es el Salvador, yo creo que Él murió en la cruz, yo creo que Él resucitó. Un momento, le voy a decir algo. Escuche bien esto, no es suficiente. ¿Qué quiero decir? Que Él no es solamente el Salvador. Jesús es Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque me he encontrado con algunas personas que me dicen eso. Sí, yo creo que Jesús es el Salvador. Yo creo que Él murió. Pero cuando les preguntan si tú crees que Jesús era realmente Dios, no. Él era un Dios. No. Hay un solo Dios. Así que Él no puede ser un Dios. ¿Es Dios o no es Dios? No, yo no creo que es Dios. Bueno, si tú no crees que es Dios, entonces no crees en la Biblia. La palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20:
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí se enseña la absoluta divinidad de Jesús. Él es Dios sobre todas las cosas, dice la Biblia. Y además se enseña que la verdad o la vida es una persona. La vida eterna no es una religión. La vida eterna es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Este mismo evangelio dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque el Hijo es la vida. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué tú piensas acerca de Jesús? Recuerden. Ahora, por eso es tan importante la resurrección. Porque si Jesús hubiese quedado ahí en una tumba fría y su cuerpo se hubiese descompuesto, entonces todo lo que él dijo era mentira. Pero al él resucitar demostró que todo lo que había dicho era verdad. Que tal como dijo ser Dios, él es Dios. Por cierto, este libro, ya lo he hablado, donde estoy sacando algunas ideas, el caso del Creador, fue escrito por un hombre que antes había escrito otro libro, que el hermano Daniel lo tiene por ahí, que se llama El caso de Cristo. Este hombre era un ateo, ya se lo dije, y un día decidió hacer una investigación histórica con evidencias acerca de la vida de Jesús. Y fue tan grande el impacto que produjo el descubrir lo que descubrió acerca de Jesús, que este hombre se convirtió al cristianismo. Una persona no puede llegar a conocer a Jesús profundamente y seguir viviendo igual. Jesús es quien Él dijo que era. Él era el Salvador, Él es el Salvador, pero es también Dios. En otras palabras, Jesús es el Salvador, pero también es el Señor. Ninguna persona hace Jesús Señor, Él es el Señor. Y cada ser humano en esta tierra un día tendrá que encontrarse o enfrentar la evidencia de la resurrección. Porque no estamos proclamando un Dios que está muerto. Mi Cristo no está clavado en una cruz. No es un crucifijo, no es una figura que tengo allí en mi casa donde la persona viene y se arrodilla. No, es un Dios que está vivo. El doctor Roberto Ingersoll, un abogado estadounidense y fiscal general de los Estados Unidos, de Illinois, un hombre que dictó conferencias ampliamente defendiendo sus creencias agnósticas, a menudo tenía una práctica que para él era una gracia, ¿verdad? De yo haber sido Dios, las cosas habrían terminado de otra manera, pero yo no soy Dios, yo tampoco. Él tenía una práctica que tenía, cuando daba sus conferencias, se ponía en pie en medio del escenario y dramáticamente miraba al cielo y gritaba: Dios, si tú estás ahí, si hay Dios, mátame ahora mismo. Te voy a dar 10 minutos. En muchas de sus conferencias habían personas de alguna manera, porque a veces como funcionario fiscal general, habían cristianos escuchando quizás algunos de sus discursos, y uno paraba su discurso y hacía esa gracia. En una ocasión habían algunos cristianos ahí, la gente se horrorizaba. Algunas mujeres estaban a punto de desmayarse al oír decir semejante cosa. En una ocasión, bueno, por supuesto, el Señor en su gracia dejó que pasara la insolencia una y otra vez. En una ocasión, una de estas señoras fue a ver a su pastor y le dijo lo que Ingersoll estaba haciendo. El pastor la miró y le dijo: hermana, ¿usted cree que un necio como él le va a agotar la paciencia a Dios en 10 minutos? Ahora, este hombre vivió así. Pero se cuenta que en una ocasión asistió al funeral de su hermano y casi sin poder hablar debido a su aflicción incontrolable, ofreció las siguientes palabras. Escuchen esto. Y honestamente dígame a qué se le parece. La vida es un estrecho velo entre los picos fríos y desnudos de dos eternidades. Nos esforzamos en vano para ver más allá de las cumbres. Gritamos en voz alta y la única respuesta es el eco de un lamento.
Yo no sé a usted, pero para mí estas son palabras de un hombre sin esperanza, de un hombre desesperado. Roberto Ingersoll murió en el año 1899. Y me pregunto, si él pudiera volver de donde sea que esté, no creo que sea el cielo, y ofrecer su consejo, me pregunto qué diría. Bueno, realmente no me lo pregunto, lo sé. Y creo que usted en lo más profundo de su alma sabe lo que diría, ¿verdad? Pero ya es demasiado tarde. La historia tiene ejemplos de personas una y otra vez que han estado en guerra con Dios, rechazando las evidencias incuestionables de la resurrección, y tendrán que encontrarse, o ya se habrán encontrado con él. Darwin, este hombre que escribió la teoría de la evolución y que defendió la hipótesis de que el mundo es el resultado de un proceso natural de evolución, donde el hombre es pariente de los monos. Bueno, él intentó responder muchas preguntas que el ser humano ha tenido, pero es realmente triste cuando uno lee sus últimos escritos. Él dice, me he hecho muchas preguntas, he intentado responder muchas preguntas, sin embargo ahora que ya estoy al final de mi vida, sigo con muchísimas preguntas. Y me doy cuenta que las cosas que yo creía haber encontrado respuesta, no las tengo. O sea, llega al final de su vida sin esperanza. Voltaire, ¿recuerdan a Voltaire? ¿Han oído hablar de él? Se dice que sus últimas palabras fueron: Galileo, Galileo, has vencido. Una y otra vez, los enemigos de Cristo han caído ante su poder. Creer en Cristo es crucial. Las evidencias de la resurrección son extraordinarias. Mire, y ya con esto estoy terminando. ¿Existe algún hecho de apoyo que apunte hacia la resurrección? Hay varias evidencias, independientemente de todas las que hemos mencionado. En primer lugar, los discípulos estuvieron en la singular posición de saber si la resurrección ocurrió. O sea, si algunos sabían la verdad acerca de los hechos, fueron los discípulos. Y llegaron al extremo de sacrificar sus vidas proclamándola como algo verdadero. Miren, no creo que una persona en su sano juicio estaría dispuesta a morir por una mentira. Ahora, no es el hecho de que estuviera dispuesta a morir por una mentira, sino que supiera que es una mentira. Y si usted mira la historia de los discípulos, todos murieron violentamente, excepto Juan.